días, queridos hermanos. Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a tener un tema súper importante que va a ser sobre el nombre de Dios y el de su Hijo. Antes de comenzar, primeramente les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este Shabbat que tú nos das. Te pedimos, Padre, sabiduría para comprender tu palabra y que por favor tú nos ayudes a poder comprender cuál es tu verdadero nombre y a hacer una diferencia y separar lo que es tradición judía y lo que es tu palabra, Padre. Que tus ángeles nos bendigan y nos protejan en este día. En el nombre de Yahshua lo pedimos. Amén. Hermanos, para comenzar les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Isaías capítulo 52, el verso 6. Ya, quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, pues yo soy el que dice, aquí estoy. Aquí en este texto vemos algo importante. Esto es una profecía. O sea, Dios profetizó que su pueblo, ¿qué cosa? Iba a reconocer su nombre. Y ahora probablemente preguntamos, pero ¿cómo que reconocer su nombre si ya a Dios se le da un nombre actualmente? Pero lo cierto es que en la actualidad los nombres que se le da a Dios, que tenemos hoy en el presente, no son los nombres que Dios tenía en un principio. O sea, no es el nombre por el cual Dios se reveló a la humanidad, sino que por el contrario son nombres que fueron añadiduras posteriores. Y en la Biblia también se profetizó que habría un poder que iba a blasfemar contra el nombre, nos dice así claramente en la Biblia. Les invito ahora a que busquemos en Apocalipsis capítulo 13, el verso 6. Apocalipsis capítulo 13, el verso 6. Quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que habitan en el cielo. Aquí vemos que cuando Satanás iba a levantar un poder que iba a encargarse de que de blasfemar el tabernáculo de Dios a los que moran en el cielo, y lo primero que nos menciona que es su nombre. Ahora, ¿qué poder es el que ha hecho esto? Ahora, vamos a ver primeramente el nombre más conocido que se le da al Padre, o sea, a Dios el Padre, que es Jehová. Es un nombre que se usa mucho y que es conocidísimo por todos. Pero este nombre no aparece en los escritos originales de la Biblia. Ahora muchos dirán, pero ¿por qué dicen que no? Si en la Biblia está. O sea, en las Biblias modernas que tenemos nosotros aparece. Pero antiguamente ese nombre no aparecía. Por ejemplo, vamos viendo en primer lugar, Jehová, ¿con qué se escribe? Con J. Y ahora, la letra J no existía ni en el alfabeto griego, ni en el hebreo, ni en ningún otro antes. O sea, esa letra no existía. La J apenas tiene 500 años de existencia. O sea, la letra J existe apenas hace 5 siglos atrás. Y ahora la Biblia, ¿hace cuánto tiempo se escribió? O sea, ¿desde cuándo fue que se comenzó a escribir la Biblia donde Dios aparece y revela su nombre? Obviamente son más de 500 años. Es desde hace mucho antes. La letra J recién fue incluida en el alfabeto latino por Pierre del Arameo, o sea que era un gramático francés. Y en el siglo XVI, en el gramático italiano Gian Giorgio Trissino
la consideró por primera vez como una letra con valor propio. O sea que apenas en el siglo XVI la J fue reconocida como una letra más en el alfabeto. O sea, recién allí aparece la letra J como parte del alfabeto como nosotros lo tenemos hoy en la actualidad. Antes de eso la J no existía como tal. O sea, habían letras que en ciertos idiomas tenían una pronunciación similar, pero como tal una letra específica que sea la J no había. Ahora el nombre Jehová aparece justamente en el año 1518 aproximadamente, es una de las primeras veces que aparece allí. El nombre Jehová tal y cual como lo conocemos. Y justamente ¿quién fue el autor? Fue Pedro Galatino, que era confesor del Papa León X. Antiguamente, claro está, antes de que existiera la J, en las Biblias aparecía como Jehová, no aparecía como Jehová. Entonces, si hoy en la actualidad nosotros nos basamos en decir que no, que el nombre es Jehová solamente porque está escrito aquí, entonces también encontramos Biblias aún más antiguas donde no dice Jehová, sino que es Jehová. Entonces también, ahí es que comienza la confusión, porque el nombre a lo largo de los años ha ido cambiando debido a las traducciones. Y se ha cometido un gran error al traducir el nombre de Dios, porque hay una regla básica de la gramática, que es que los nombres propios no se traducen. O sea, los nombres propios simplemente se transliteran para que suenen de la misma manera en cualquier idioma. ¿Me hago entender? O sea, si alguien se llama Isabel, digamos aquí, sea que se vaya a China o a Rusia o a donde sea, se va a seguir llamando Isabel. ¿Por qué? Porque es un nombre propio y los nombres propios no cambian. En cambio, ¿cuál sería la contraparte, por decirlo así, la contraparte rusa de Isabel? En Rusia vuelta les dicen Elisabetta, o sea, es un nombre similar, pero no es lo mismo porque tiene otro significado. Entonces, Elisabetta es Elisabetta en Rusia y en donde sea que vaya. Otro ejemplo más, el presidente de China, ¿cómo se llama? Se llama Xi Jinping. ¿Y eso en qué idioma es? Es en chino. Y por ende, ese idioma no cambia. Nosotros lo conocemos aquí por ese mismo nombre. Obviamente no lo escribimos con las mismas letras, pero ¿qué pasa? Nuestro idioma se tiene que acomodar para que el nombre suene igual. O sea, no podemos coger y cambiarle el nombre, porque ya estaríamos cambiando, ya estaríamos poniendo otro nombre. O sea, no podemos hacer eso de que voy a traducir un nombre. También cuando vemos los nombres de los faraones del antiguo Egipto, también es lo mismo. ¿Sí? No es que no cambiamos el nombre, simplemente pronunciamos tal y cual como lo hacían los egipcios en la antigüedad. Ahora imagínense, si tenemos ese respeto con los nombres de seres humanos, ¿cuánto más debería ser el respeto para el nombre de nuestro Dios? Que es más importante todavía. Les invito ahora a que busquemos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3, verso 15. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Éxodo capítulo 3, verso 15. Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este será el nombre con el que seré recordado de generación en generación. Ya. Allí como está en la Biblia, Jehová dice. Sí, Jehová. Ya, ahí podemos ver, por ejemplo, esa es la versión, o sea, es desde una aplicación que está leyendo. Ya, pero allí podemos ver que no está diciendo directamente Jehová, sino que dice qué cosa, Jehová.
vemos allí que en esa versión nos dice de esa manera, nos dice Jehová. Entonces podríamos decir, no, pues es que como ahí está diciendo Jehová, entonces ese es el nombre. Pero en la misma Reina Valera, o sea, no hay que irnos ni siquiera a versiones hebreas o versiones mesiánicas de la Biblia, porque muchas de las veces se acusa de que no, es que ese nombre solo aparece en esas versiones judías o en esas versiones mesiánicas. Y que por ende, según afirman muchos, que en la Biblia que nosotros manejamos no hay algo que nos haga referencia al nombre. La otra versión. Sí, por ejemplo, nos dicen muchos que en nuestra Biblia no hay referencia alguna al nombre. Pero el día de hoy vamos a ver que sí existe, aún en las Biblias que manejamos nosotros, en la Reina Valera. Les invito a que busquemos en Salmos capítulo 147, el verso 1. Salmos 147, verso 1. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. En la Biblia de Jerusalén dice Yahweh, pero otro que lea de la Biblia Reina Valera. Ya, yo. Sí, sí, ya. Ya. 47:1. Sí, 147, verso 1. Dice, alabad acá, porque Él es bueno, cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermoso es la alabanza. ¿Ya? ¿Qué podemos, por ejemplo, la versión que usted leyó, cuál es? ¿Cuál es la versión que usted tiene? Esto es la Reina Valera. La Sí. Reina Valera. Ojo, que no estamos leyendo una Biblia mesiánica, no es ninguna Biblia hebrea. 1960. La Reina Valera 1960, que es la versión más usada que hay. ¿Y qué nos dice allí? ¿Alabad a quién? Ajá. K. Está, podemos ver allí en el texto que está J-A-H. Justamente esa es una referencia. Sino que aquí cometieron un error los traductores y pusieron una J al inicio. Y como ya explicamos, obviamente la J no es correcto que esté ubicada aquí en este texto. Y como podemos ver, aquí nos dice alabad acá, o sea que es una referencia directa al nombre de Dios en hebreo. Porque si fuera Jehová, tendría que estar las abreviaturas J-E-H, que sería algo así como G. Pero eso no está, sino que como aparece como K. Y no es el único texto, todavía tenemos muchos más. Ahora vamos a Salmos capítulo 68, el verso 18. Ya, quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Salmos capítulo 68, verso 18. Dice así, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh Dios. Acá, Dios dice igualmente al final del texto. O sea, nuevamente, ¿qué estamos encontrando? Referencias al nombre hebreo. Ahora vamos a Salmos capítulo 118, verso 5.
Salmos capítulo 118, verso 5. Verso 18, verso 5. Sí. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniendo en lugar espacioso. Ya, nuevamente aquí encontramos, se nos dice acá, acá. O sea, nuevamente es referencia a que a Yahweh. Y también, por ejemplo, cuando vamos a palabras que usamos, se usan hoy en día en las iglesias, por ejemplo, aleluya. ¿Qué significa aleluya? Sea. Exaltar o alabar a Yahweh. Por ejemplo, cuando vemos aleluya en inglés, se escribe aleluya pero con una H al final. En el idioma inglés se lo escribe así. Y justamente también eso es una referencia a lo mismo. Porque alelú en hebreo significa exaltar o alabar. Y con la abreviatura que se pone al final de ya, ¿qué está diciendo? El mensaje de la palabra sería ¿qué cosa? Exaltar a Yahweh. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Oseas capítulo 2, verso 17. Seas Oseas capítulo 2, verso 17. Porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados sus nombres. Aquí, ¿qué nos está diciendo el texto? Nos habla de que el pueblo de Dios había caído en una apostasía tal que habían comenzado, ¿qué cosa? A usar los nombres de quienes? De los Baales. ¿Para qué cosa? Para llamar a Dios directamente. Ahora el profeta Oseas nos habla de que en aquellos días, o sea, el pueblo había llegado a una apostasía tal que había llegado a haber un sincretismo religioso. O sea, el pueblo de Israel comenzó a adorar a Dios de la misma manera en la que se adoraba a Baal. Y de esto tenemos prueba en los yacimientos arqueológicos. Ahora, justamente si nosotros, ahora algo importante, que para muchos puede sonar a polémica, cuando nosotros vamos a ver qué significa el título Señor, porque también se le suele llamar a Dios, algunos le dicen el Señor. Ahora, ¿de dónde viene el título Señor? Y justamente vamos a verificarlo aquí en un diccionario bíblico, que no es un diccionario ni judío, ni hebreo, ni nada de esas cosas, para que quede claro. Y justamente cuando aquí el diccionario hebreo nos habla de Señor, aquí nos dice claramente que la contraparte de Señor es en hebreo Adón, o también en griego se le conoce como Kyrios. Y ahora, otra palabra más que, o sea, el significado claro de esta palabra significa Baal. Otra palabra aquí nos dice, otra palabra Baal que significa dueño. También se usó en estos mismos sentidos, la mujer empleaba para referirse a su marido, o sea, las mujeres de Canaán, para referirse a sus maridos, ellos le decían mi Baal, o en otras palabras, mi señor. Así era como ellas se referían a sus esposos. Entraba en la composición de nombres propios. Aquí nos dice también, para significar consagración a Yahvé, es decir, también se aplicó a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que en cierto momento este título se le aplicó a Dios, pero como ya mencioné, se habla de qué cosa, de que hubo un sincretismo, o sea, comenzaron a usar títulos que eran de Baal, se los comenzaron a poner ¿a quién? A Dios, a Yahweh.
Y aquí el diccionario también nos sigue diciendo, posteriormente fue desapareciendo por asociarse con la divinidad cananea Baal. O sea, en otras palabras, cuando la Biblia nos está diciendo aquí, como pudimos leer en Oseas, nos dice que quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea que Dios quitaría de en medio de su pueblo esos nombres, nos está dando a entender que dentro del pueblo de Dios llegó a haber una apostasía tan grande que comenzaron a introducirse nombres que eran completamente ajenos a la personalidad de Dios. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora continuamos viendo más textos que nos hacen referencia al verdadero nombre. Les invito a que busquemos ahora en Salmos capítulo 118, el verso 14. Salmos capítulo 118, verso 14. Sí, Salmos capítulo 118, el verso 14. Mi fortaleza y mi cántico, ajá, y él me ha sido por salvación. ¿Ya? Aquí podemos ver qué cosa, claramente una referencia más. Porque ahora muchos dicen que no tenemos por qué pronunciar el nombre de Dios en hebreo. ¿Por qué? Porque hablamos español y en nuestras Biblias, según dicen ellos que no, que en nuestras Biblias no aparece. Que en nuestras Biblias aparece Jehová. Pero entonces, ¿qué hemos podido ver nosotros el día de hoy? Que sí aparece. Ahora muchos probablemente dirán, no, es que en los Salmos solamente está porque los Salmos son como un libro poético, o sea, se lo escribe más como en un sentido poético. Probablemente muchos afirmarán lo siguiente, pero también encontramos más referencias fuera de los Salmos. Aquí en el 17 también dice aquí. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Sí, sigue hermana, hasta el 19. Eso también es importante, hasta el verso 19. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. A abrirme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Alabaré a Jah. Eso lo encontramos allí mismo en Salmo 118 del verso 17 al 19. Ahora vamos a Isaías capítulo 38, verso 11. Isaías capítulo 38, verso 11. Ya, quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Isaías capítulo 38, verso 11. Pensé ya, no veré más al Señor en la tierra de los vivientes, ya no veré más a los hombres, no estaré más con los habitantes del mundo. Ya, bueno, voy a volver a dar lectura yo en la versión que yo tengo, en la 1960, que nos dice así. Y dije, no veré allá en la tierra de los vivientes, ya no veré más a los hombres entre los moradores del mundo. O sea, en Isaías también, que volvemos a encontrar lo mismo nuevamente. Ahora vamos a Isaías capítulo 12, verso 2. Isaías capítulo 12, verso 2.
nuevamente repita, hermano. Isaías capítulo 12, verso 2. He aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh. ¿Ya? Ahí que vemos nuevamente nos dice, está nuevamente Ja. Y ahora también, si alguien tiene, alguno de los que estén viendo el video o de los aquí presentes, en algunas versiones, por ejemplo, tenemos en la nueva versión internacional del año 1999, si nosotros vamos al prefacio, o sea, ya la parte de atrás de la Biblia, donde se habla de los editores y todo eso, allí tenemos un comentario de la Sociedad Bíblica Internacional que nos dice lo siguiente, sobre algunos cambios que se hicieron en el texto. Aquí nos dice así: además, en el Antiguo Testamento se ha usado el vocablo Señor para representar las 4 consonantes hebreas que constituyen el nombre de Dios. O sea, las letras hebreas Yud, Kei, Vav, Kei, que posiblemente se pronunciaban Yahweh. La combinación de estas 4 consonantes con la forma reverencial Adonai, o sea que en español es Señor, dieron como resultado el nombre Jehová, que se ha usado en versiones tradicionales. En pasajes donde Yahweh y Adonai aparecen juntos, se ha variado la traducción. Por ejemplo, Señor mi Dios. O sea, esta es una nota que está en el prefacio de varias Biblias de la nueva versión internacional de la versión del año 1999. O sea, esto es un comentario que pusieron allí los editores del Comité de Traducción Bíblica de la Sociedad Bíblica Internacional. O sea, ellos mismos reconocen que el nombre Jehová, ¿de dónde surge? Nos habla qué hicieron ellos. Tomaron, que dice, el nombre de Dios en hebreo y lo combinaron con el título en hebreo que es Adonai. O sea, y combinando el nombre Yahweh, o también como ellos le ponen aquí, Yahvé, con Adonai fue que nace el nombre que hoy en día aparece en las Biblias como Jehová. O sea, ellos aquí abiertamente reconocen que el nombre Jehová no aparece en el texto original como tal, sino que fue una adición posterior, como ya mencioné, combinando el nombre Yahweh y el título Adonai. O sea, combinando eso, allí aparece el nombre Jehová. Y ojo que no lo estoy diciendo yo, sino que es una pronunciación oficial del Comité de Traducción Bíblica. O sea, ellos son los que traducen las Biblias a los diferentes idiomas. O sea, ellos mismos se pronunciaron con respecto a esto. También muchas personas dicen que la pronunciación del nombre se perdió. Pero aquí podemos ver en la enciclopedia judaica, nos dice lo siguiente: su pronunciación jamás se perdió, siempre se preservó de alguna manera. El nombre fue pronunciado Yahweh. Se pronunció de este modo regular al menos hasta el año 586 antes de Cristo. O sea que hasta esa fecha se pronunció el nombre Yahweh como tal. Sino que de allí en adelante sucedió que comenzaron a surgir ciertas tradiciones entre el pueblo judío y ellos comenzaron a decir que el nombre de Dios era tan sagrado y que por ende no se debía pronunciar. O sea, y para no pronunciarlo, ellos inclusive hasta la actualidad, los judíos modernos, muchos de ellos cuando encuentran en sus libros que ellos leen, cuando ven que está el nombre de Dios, ellos lo que hacen es decir Hashem, que quiere decir el nombre. Obvio, y ahora vamos a otro punto. O sea, el hecho de que reconozcamos el nombre no quiere decir tampoco que vamos a coger y vamos a andar viendo todo única y exclusivamente en hebreo.
Porque imagínense ustedes qué pasaría si por reconocer el nombre de Dios nos pusiéramos a cambiar todos los nombres que están en la Biblia. Porque hay personas que se van a ese extremo de querer exigir a las demás personas que deben pronunciar el nombre. Claro está, como hemos visto, hay evidencia bíblica y histórica que demuestra que el nombre de Dios es Yahweh, pero nosotros no podemos obligarles a las personas a que pronuncien ese nombre. Porque cada ser humano tiene libre albedrío, o sea, no podemos hacer a la gente que hable hebreo tampoco. Porque ahora muchos se van al extremo de que cuando vamos a leer la Biblia, comienzan a pronunciar todos los nombres en hebreo y se vuelve una confusión. Por ejemplo, hay personas que cuando dicen, en lugar de decir vamos a leer Juan capítulo tal, el verso tal, ellos no lo dicen así, sino que dicen de la siguiente manera: vamos a ver que Yohanan, el capítulo tal, y no dicen ni siquiera versículos, sino que dicen que el pasuk, el no sé qué, bueno, y comienzan a emplear un montón de palabras extrañas. O sea, en otras palabras, muchos quieren judaizar. O sea, al son de que vamos dejando las tradiciones de lo que nos ha dejado Roma, eso tampoco no quiere decir que tampoco vamos a apegarnos a la tradición judía. Porque hay que hacer una clara diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es tradición judía. Porque cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué fue lo que él predicó muchas de las veces? ¿En contra de qué? En contra de las tradiciones de los fariseos. ¿Cómo les llamó él? Hipócritas, generación de víboras. ¿Por qué? Porque habían llenado la voluntad de Dios, o sea, ellos se habían inventado otras cosas aparte de lo que Dios había dicho en su palabra, habían llenado al pueblo de tradiciones. O sea, claro, debe quedar en claro que nosotros no somos judíos. O sea, no estamos siguiendo la religión judía. Estamos siguiendo es a Dios, al Padre Yahweh, no a las tradiciones de los judíos. Porque muchos van entrando en ciertas contradicciones. O sea, por aceptar el nombre, muchos se van yendo al extremo de comenzar a aceptar ese tipo de tradiciones. Muchos comienzan a poner la estrella de David por todos lados. Claro está que eso no viene de la famosa estrella de David, tampoco no es un símbolo divino, eso es un símbolo pagano. Y eso lo vamos a ver en otra ocasión. La estrella de David es de 3, ¿no? De 4. De 6 puntas. Y la que ponen ahora, es la misma estrella que aparece en la bandera de Israel. Y muchos, o sea, porque aceptan el nombre, comienzan a llevar este tipo de símbolos, a llevar la estrella de David, a comenzar a hablar más palabras en hebreo. Claro está que para comprender ciertas cosas sí es necesario ir al hebreo. ¿Por qué? Porque las escrituras, ¿en qué idioma se escribieron? Fueron parte de ellas en hebreo, otras se escribieron en griego también. Porque hay ciertos textos en los que toca ir al griego también para comprenderlo de una mejor manera. No podemos caer en el extremismo de que todos vamos hebreo y hebreo y hebreo, porque tampoco ese no es el centro del mensaje adventista. O sea, no podemos irnos hasta ese extremo. A ver, ahora vamos a ver también, vamos a ver ahora sobre el nombre del Hijo. A ver, sobre el nombre. Ahora vamos a ver de dónde fue que surge el nombre Jesús. Ahora, el nombre Jesús originalmente no aparece como Jesús, sino que es Yahshua. Ahora, ¿qué significa Yahshua? Yahshua significa Yahweh salva. Porque primeramente las 3 primeras letras que constituyen lo que se pronuncia como Yah,
hablando obviamente en las letras de nuestro idioma, la primera abreviatura es Ya, y eso hace referencia a qué cosa? Al nombre del Padre, o sea, a Yahweh. Y Shua, ¿qué quiere decir? Hace referencia al verbo también, al verbo Yasha, o sea, el nombre Yahshua en sí también nos hace referencia al verbo Yasha. O sea, ¿qué quiere decir? Según la concordancia Strong, el verbo Yasha quiere decir salvar, liderar, amparar, defender, aguardar, favorecer, rescatar, conservar y dar victoria. O sea, en conclusión, Yahshua, ¿qué quiere decir? Quiere decir Yahweh salva. Ahora, Jesús, ¿de dónde surge? Justamente cuando se traduce el texto al griego, comienza a haber un problema. Porque ellos pusieron, en lugar de traducirlo tal y cual como Yahshua, ellos lo pusieron como Yesous. ¿Por qué lo pusieron así? Porque ellos en el griego, los nombres masculinos no pueden terminar en una vocal abierta. O sea, en el griego es así. En cambio, ellos, para acomodarlo a su visión cultural, ellos lo pusieron como Yesous. Y posteriormente, cuando comienza a incorporarse la letra J en el alfabeto, allí es que en lugar de Yesous en las Biblias comienza a aparecer como Jesús. O sea, fue con el pasar de los años, al igual que el nombre de Yahweh, fue cambiando en las traducciones. Les invito ahora a que busquemos en nuestra Biblia en Hebreos capítulo 1, verso 4. Hebreos, ¿no? Sí, Hebreos capítulo 1, verso 4. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el hombre que Dios es más sublime que el de él. Ya, allí podemos ver qué cosa. Nos dice que Cristo, o sea que Yahshua heredó un nombre que es por sobre todo nombre. O sea, y yendo ahora sí al original, ¿cuál es ese nombre? Es Yahshua. ¿Y por qué es un nombre sobre todo nombre? Porque es un nombre único. Claro está que no debe confundirse con Yeshua, que es otro nombre diferente, que tiene un significado similar, pero no es lo mismo. Porque Yahshua directamente hace referencia al nombre del Padre. O sea, es con la A, ya. Sí, es Yahshua. Y. Ahora no Se voy dice- a entrar en discusión porque algunos dicen que es Yeshua, otros que sí, que bueno, eso ya es otra cosa, es otro asunto. Ahora bien, entonces, ahora vamos a ver también en el Apocalipsis, también se nos hace una referencia muy importante. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Justamente el nombre también se relaciona con los 144,000 sellados. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Entonces miré y así y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Ya nos dice así lo siguiente. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y en él, y con él, 144,000 que tenían, y ojo a lo que dice aquí, que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en la frente. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenían, ¿qué cosa? El nombre de quién, del Padre y del Hijo. O sea, eso es lo que va a destacar al pueblo de Dios, o sea, lo va a diferenciar también. Es una de las muchas cosas que va a diferenciar al pueblo de Dios del resto. O sea, no consiste, el hecho de mencionar el nombre no consiste en volverse judío o judaizar el cristianismo, nada que ver. Porque vuelvo y repito, el judaísmo y el adventismo son dos cosas distintas. No vamos a llevar a extremos las cosas. Por ejemplo, ¿y cuál debería ser el símbolo que diferencia al pueblo de Dios del resto? Como ya pudimos ver, es el nombre. Y no es la estrella de David. Y tampoco, hermanos, saquémonos eso de la cabeza de estar idolatrando a Israel. Porque hay muchas personas que comienzan a hablar y a defender a Israel a capa y espada. Y comienzan a usar el dichoso símbolo de la estrella, de 6 puntas. Ahora, para que tengamos una idea más clara de qué es el judaísmo moderno como tal, vamos a ver cuál es el origen de ese símbolo que ellos llevan, de la estrella de 6 puntas. Y en la Biblia ya se nos hace referencia a aquello. En la Biblia no vamos a encontrar que David haya usado tal estrella como símbolo, ni tampoco encontramos que Salomón haya usado una estrella como símbolo, o sea, no hay evidencia bíblica. Al contrario, se nos habla de que el pueblo de Israel llegó a usar una estrella como símbolo, pero ese símbolo no era precisamente divino. Les invito a que busquemos en Hechos capítulo 7, verso 43. Hechos capítulo 7, verso 43. Quien lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Se llevaron la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicieron para adorarlas, pues yo los trasladaré más allá de Babilonia. Ya, aquí, ¿qué nos dice? ¿La estrella de quién? Del dios Refán. Renfán. Ahora, arqueológicamente, en varios templos antiguos y ciudades que se relacionaban también con la adoración a Baal, allí es donde vemos que aparece también la estrella de 6 puntas, o la más llamada hoy estrella de David. O sea, y aquí vemos que la Biblia está condenando el hecho de usar ese símbolo. Y ahora ese símbolo es muy arraigado en la actualidad con el pueblo judío. Y a esta apostasía no es que estaba solamente en el Antiguo Testamento, también en los tiempos del Nuevo Testamento también existía. ¿Por qué creen ustedes que Yahshua nunca estuvo de acuerdo con el sistema de las sinagogas? O sea, nunca se unió al Sanedrín, ni nada, o sea, y prefirió no tener nada que ver con ellos. Porque siempre les llamaba, prácticamente les decía que no eran seguidores de Dios, del Dios verdadero. En varias sinagogas de la época donde vivió Cristo también aparece la estrella de 6 puntas. ¿Pero por qué? Porque para ese tiempo ya el sistema se había corrompido. O sea, ya para aquel entonces el pueblo judío se había dejado llevar por tradiciones. O sea, ya habían tomado cosas que eran del paganismo y las habían heredado de generación en generación. Y esas tradiciones subsisten hasta el día de hoy. Y lo peor de todo es que ellos dicen todavía que son el pueblo escogido, que son, inclusive ellos dicen ser superiores a nosotros, abiertamente ellos lo dicen. Y muchos de los que hablan del nombre comienzan a sostener este tipo de ideas. Comienzan a decir que como Dios reveló su nombre en aquel idioma, que por eso supuestamente el pueblo judío o el pueblo de Israel es superior a nosotros, y que nosotros, como somos gentiles, como ellos dicen, por ende nosotros
somos pueblos menores, o sea, y que ellos tienen la supremacía. O sea, en la Biblia no existe evidencia bíblica para sostener aquella mentira. Porque por el contrario, como pudimos ver en el texto, esa estrella de David que ellos usan no es la estrella de David, o sea, porque David no usó ese símbolo, sino que por el contrario, ¿de dónde viene? De la adoración al dios Renfán. Se relaciona también con el tabernáculo de ¿qué? De Moloch. Ahora, recordemos quién era Moloch, cómo se le rendía culto a este dios. Justamente era de qué manera, sacrificándole niños, o sea, niños vivos. O sea, era algo estremecedor. O sea, la gente entregaba a sus hijos en sacrificio a Moloch. Y muchos de los líderes judíos todavía en secreto siguen practicando muchos de estos rituales, o sea, este tipo de adoración. O sea, en otras palabras, el judaísmo moderno, que quede claro, no tiene nada que ver con el pueblo de Israel bíblico. Inclusive el Estado de Israel moderno, tampoco ellos no tienen absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel que aparece en la Biblia. O sea, y por ende nosotros no podemos decir somos judíos o defender al pueblo de Israel moderno como tal. Nosotros no tenemos por qué hacer eso. Nosotros somos adventistas del séptimo día, no somos judíos ni mesiánicos. Eso que quede bien claro. Pero claro está, como pudimos ver, el pueblo de Dios, ¿por qué se diferencia? Por llevar el nombre. Eso es importante y espero que haya quedado claro. Que el hecho de llevar el nombre no quiere decir que somos judíos, ni judaizantes, ni mesiánicos. Porque también muchas de las personas que nos ven dicen que no están de acuerdo con eso, con hablar el nombre, porque entonces eso ya es judaizar. Pero como hemos podido ver el día de hoy, el hecho de pronunciar el nombre, ¿qué es? Es la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial, no es una tradición judía. Bueno, este ha sido mi tema de hoy, espero que sirva de ayuda para cada uno de nosotros y que también hayan quedado claras algunas contradicciones o algunas dudas con respecto al asunto. Y bueno, los esperamos el próximo sábado con temas interesantes también. Y para finalizar, les invito a que nos postremos de rodillas para orar. Padre Yahweh que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado de compartirla y ayúdanos para que haya quedado claro y poder solventar todas aquellas dudas que tengamos. Y te pedimos, Padre, que tú abras nuestra mente y nos des esa curiosidad para seguir investigando más en tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a compartir estas preciosas verdades con las demás personas. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén.